La bondad es una virtud celebrada por filósofos, poetas y líderes espirituales. Pero, ¿qué ocurre cuando esa bondad se convierte en una carga silenciosa? En este vídeo, exploraremos el lado oscuro de la amabilidad. 8 formas impactantes en que puede dañarte, según la filosofía estoica. No es una invitación a dejar de ser amable, sino a entender sus límites para proteger tu paz interior. Camino 1. El síndrome del mártir. Ser bueno no debería doler. Pero a veces, la amabilidad se transforma en sacrificio innecesario. El síndrome del mártir es el primer rostro oscuro de la bondad. Desde la perspectiva estoica, el valor de nuestras acciones no reside en cómo nos perciben los demás, sino en la coherencia con nuestra razón y virtud. Sin embargo, muchas personas amables caen en la trampa de sacrificarse constantemente por los demás, esperando reconocimiento, afecto o simplemente evitar el conflicto. Este patrón, aunque aparentemente noble, erosiona lentamente la autoestima y la claridad emocional. Imagina a alguien que siempre dice sí a todo. Acompaña a amigos cuando está agotado, presta dinero que no tiene, escucha problemas ajenos sin espacio para los propios. Poco a poco, su vida se convierte en una extensión de las necesidades de los demás. Y lo más doloroso, cuando finalmente necesita ayuda, nadie está ahí. ¿Por qué? Porque ha enseñado al mundo que no tiene límites. Los estoicos como Epicteto advertían sobre la importancia de proteger nuestra autonomía interior. No entregues tu alma por cosas externas, decía. El mártir moderno, sin saberlo, entrega su paz por la ilusión de ser querido. Pero la bondad sin límites no es virtud, es autoabandono. Este tipo de amabilidad también genera resentimiento. Aunque no se diga en voz alta, el mártir comienza a sentir que los demás se aprovechan. Y ese resentimiento, acumulado, se convierte en una sombra que contamina incluso los gestos más puros. Lo que empezó como generosidad termina como frustración. La solución estoica no es volverse frío ni egoísta. Es aprender a decir no con serenidad. Es entender que cada acto de bondad debe nacer de la libertad, no de la obligación. Ser bueno no significa ser débil. Significa tener la fuerza para elegir cuándo, cómo y por qué ayudar. En esta primera parte, hemos visto cómo el síndrome del mártir puede destruir lentamente tu bienestar emocional. En las siguientes secciones, exploraremos otras formas en que la amabilidad puede volverse contra ti, desde la dependencia emocional hasta la pérdida de identidad. Camino 2. La amabilidad como moneda emocional. Cuando la bondad se convierte en una estrategia para ser querido, deja de ser virtud y se transforma en transacción. Esta es la segunda sombra de la amabilidad, usarla como moneda emocional. Muchos actos de bondad no nacen de la virtud, sino del miedo. Miedo a ser rechazado, a no encajar, a no ser suficiente. En lugar de expresar nuestra esencia, usamos la amabilidad como una herramienta para comprar afecto, aprobación o pertenencia. Pero el precio de esta transacción es alto, nuestra autenticidad. Desde la mirada estoica, la virtud debe ser libre de expectativas. Sé bueno porque es coherente con tu razón, no porque esperas algo a cambio. Marco Aurelio lo decía con claridad, haz el bien sin mirar a quién, y sin esperar que te lo reconozcan. Pero en la práctica, muchos de nosotros damos esperando recibir. Y cuando no recibimos, nos sentimos traicionados. Este tipo de bondad es peligrosa porque crea vínculos falsos. Si eres amable solo para ser aceptado, las personas que te rodean no conocen tu verdadero yo. Conocen una versión editada, diseñada para agradar. Y tú, en el fondo, sabes que ese afecto no es real. Y es conditional. Es frágil. Además, esta estrategia genera una ansiedad constante. ¿Estoy siendo lo suficientemente bueno? ¿Me están valorando? ¿Qué pasa si dejo de complacer? Vivir así es agotador. Es como caminar sobre cristales, temiendo que cualquier paso en falso rompa la imagen que has construido. La filosofía estoica nos invita a liberarnos de esa carga. Sé amable, sí, pero no como una táctica, sino como una expresión de tu carácter. No necesitas comprar amor. No necesitas negociar tu esencia. La verdadera paz viene cuando tus actos son coherentes con tus valores, no con tus miedos. También hay una dimensión ética en esto. Cuando usamos la bondad para manipular emocionalmente, aunque sea de forma sutil, estamos violando la confianza. Estamos creando una deuda invisible en los demás. Yo fui bueno contigo, ahora tú me debes algo. Y eso, aunque no se diga, contamina la relación. La solución no es dejar de ser amable. Es revisar el origen de tu amabilidad. ¿Viene del miedo o de la libertad?
¿Estás dando porque quieres o porque temes perder algo? La introspección estoica nos ayuda a limpiar nuestras intenciones, a actuar desde la virtud y no desde la necesidad. En esta segunda parte, hemos explorado cómo la bondad puede convertirse en una moneda emocional que nos aleja de nuestra autenticidad. En la siguiente sección, veremos cómo la amabilidad mal entendida puede abrir la puerta a relaciones tóxicas y desequilibradas. Camino 3. Cuando la bondad alimenta el desequilibrio. Ser bueno no significa ser débil. Pero cuando confundimos la bondad con la sumisión, nos convertimos en cómplices de nuestra propia destrucción. Esta es la tercera sombra de la amabilidad. Permitir que otros crucen límites que nunca debieron tocar. En nombre de la empatía, toleramos lo intolerable. En nombre del amor, aceptamos lo que nos hiere. Y en nombre de la paz, callamos cuando deberíamos hablar. Muchas personas bondadosas terminan atrapadas en relaciones desequilibradas. No porque les falte inteligencia emocional, sino porque su brújula moral está orientada hacia el otro, no hacia sí mismos. Se preocupan tanto por no herir, que se olvidan de protegerse. Y así, poco a poco, su bondad se convierte en una invitación al abuso. Desde la perspectiva estoica, esto es una distorsión del deber. Séneca advertía que no hay virtud en permitir que te pisoteen. La verdadera bondad no es complacencia, es firmeza compasiva. Es saber decir, no sin perder la humanidad. Es poner límites sin perder el alma. Pero esto requiere coraje. Porque decir no cuando estás acostumbrado a decir sí es como romper un hechizo. Te sientes culpable, egoísta, incluso cruel. Y sin embargo, es el acto más puro de amor propio. No se trata de dejar de ser bueno. Se trata de dejar de ser sacrificable. En relaciones tóxicas, la bondad se convierte en una herramienta de manipulación. El otro aprende que puede obtener lo que quiere si presiona lo suficiente. Y tú, por miedo al conflicto, cedes. Pero cada vez que cedes, pierdes un pedazo de ti. Y el otro gana poder. No porque sea más fuerte, sino porque tú no te has permitido serlo. La solución no es endurecer el corazón, sino afinar el juicio. La bondad debe estar guiada por la razón, no por la culpa. Si tu amabilidad te está haciendo daño, no es virtud, es autoabandono. Y el estoicismo nos recuerda que el deber hacia uno mismo es tan sagrado como el deber hacia los demás. Aprender a poner límites es un acto filosófico. Es reconocer que tu tiempo, tu energía y tu paz interior son recursos finitos. Y que no estás obligado a regalarlos a quien no los valora. Ser bueno no es ser disponible para todo el mundo. Es ser coherente contigo mismo. En esta tercera parte, hemos visto cómo la bondad mal entendida puede alimentar dinámicas tóxicas y desequilibradas. En la siguiente sección, exploraremos cómo la amabilidad excesiva puede sabotear tu crecimiento personal y profesional, impidiéndote tomar decisiones difíciles pero necesarias. Camino 4. La bondad que impide avanzar. A veces, ser demasiado bueno es la forma más elegante de sabotear tu propio futuro. Esta es la cuarta sombra de la amabilidad. El miedo a incomodar, a decepcionar, a tomar decisiones que duelen pero que liberan. En nombre de la armonía, evitamos confrontaciones necesarias. En nombre de la empatía, postergamos rupturas inevitables. Y en nombre de la bondad, nos quedamos donde ya no crecemos. Muchos de nosotros hemos sentido esa tensión interna. Sabes que algo no funciona, que una relación, un trabajo, una rutina está drenando tu energía. Pero no quieres herir. No quieres parecer ingrato. No quieres ser el malo. Así que te quedas. Y cada día que te quedas, pierdes un poco más de ti. Desde la mirada estoica, esto es una forma de apego irracional. Epicteto decía, no te aferres a lo que te impide ser libre. Y a veces, lo que nos impide ser libres es nuestra propia amabilidad mal dirigida. Porque no se trata solo de ser buenos con los demás. Se trata de ser justos con nosotros mismos. La bondad mal entendida nos convierte en prisioneros de la indecisión. Nos hace decir sí y cuando deberíamos decir, ya basta. Nos hace mantener vínculos que ya no nos nutren, solo porque no queremos causar dolor. Pero, ¿y el dolor que nos causamos a nosotros mismos? ¿Ese no cuenta? En el ámbito profesional, esto se traduce en no pedir lo que mereces. No negotiate to valor. No poner límites a jefes, colegas o clientes que cruzan la línea. Porque quieres ser agradable, fácil de tratar, cooperativo. Pero esa amabilidad puede costarte oportunidades, respeto y crecimiento. La filosofía estoica nos recuerda que el coraje no está en evitar el conflicto, sino en enfrentarlo con virtud. Ser firme no es ser cruel.
Tomar decisiones difíciles no es ser egoísta. Es reconocer que tu vida tiene dirección, propósito, y que no puedes avanzar si estás atado a lo que ya no te representa. También hay una dimensión emocional profunda aquí. Cuando evitamos actuar por bondad, muchas veces estamos evitando el duelo. Porque tomar decisiones difíciles implica perder algo. Una imagen, una relación, una etapa. Y ese duelo duele. Pero es necesario. Porque sin pérdida, no hay transformación. La solución no es endurecerse, sino madurar. Entender que la verdadera bondad no siempre es suave. A veces es firme, clara, incluso incómoda. Pero si nace de la virtud, no del miedo, entonces es auténtica. Y esa autenticidad es la base del crecimiento. En esta cuarta parte, hemos visto cómo la amabilidad puede convertirse en una barrera para el cambio. En la siguiente sección, exploraremos cómo la bondad mal gestionada puede llevarte a perder tu identidad, diluyéndote en las expectativas de los demás. Camino 5. La bondad que borra tu identidad. Cuando eres bueno con todos, corres el riesgo de no ser nadie para ti mismo. Esta es la quinta sombra de la amabilidad, la disolución del yo. En el afán de agradar, de evitar conflictos, de ser la buena persona, muchos terminan perdiendo el contacto con su esencia. Se convierten en espejos de los demás, reflejando lo que se espera de ellos, pero sin mostrar quiénes son realmente. Es una forma silenciosa de autoabandono. No se nota al principio. De hecho, suele ser celebrada. Qué amable eres, siempre estás ahí para todos, nunca causas problemas. Pero debajo de esos elogios hay una verdad incómoda. Estás desapareciendo. Estás dejando de existir como individuo para convertirte en función. Desde la filosofía estoica, esto es una traición a la razón. Porque el propósito del ser humano no es agradar, sino vivir en coherencia con su naturaleza racional. Marco Aurelio lo decía con firmeza. No vivas como si fueras a vivir 1000 años. Vive ahora, y sé tú mismo. Pero, ¿cómo puedes ser tú mismo si estás ocupado siendo lo que los demás quieren? La bondad que borra tu identidad suele manifestarse en pequeñas renuncias. No dices lo que piensas, no defiendes tus gustos, no marcas tus límites. Y lo haces por amor, por paz, por empatía. Pero en realidad, lo haces por miedo. Miedo a ser rechazado, a ser juzgado, a ser visto como egoísta. Con el tiempo, esta dinámica te deja vacío. No sabes qué quieres, qué te gusta, qué te define. Has vivido tanto para los demás que tu propio reflejo te resulta ajeno. Y eso duele. Porque todos necesitamos sentir que nuestra vida tiene dirección, que nuestras decisiones nos representan, que nuestra voz importa. La solución no es volverse indiferente, sino recuperar el centro. Ser bueno no significa desaparecer. Significa actuar desde la virtud, no desde la complacencia. Significa tener el coraje de ser tú, incluso si eso incomoda. Porque la verdadera bondad no exige que te borres, sino que te expreses con respeto y firmeza. También hay una dimensión espiritual aquí. Cuando vives para agradar, tu alma se fragmenta. Cada sí que no querías decir, cada silencio que ocultó tu verdad, cada gesto que no nació de ti, son pequeñas grietas en tu integridad. Y el estoicismo nos recuerda que la integridad es el núcleo de la paz interior. En esta quinta parte, hemos explorado cómo la amabilidad puede llevarte a perder tu identidad, diluyéndote en las expectativas ajenas. En la siguiente sección, abordaremos cómo la bondad mal entendida puede impedirte enfrentar la injusticia, convirtiéndote en espectador pasivo de lo que debería indignarte. Camino 6. La bondad que te vuelve cómplice del silencio. Hay momentos en los que callar no es nobleza, sino complicidad. Y ser bueno no significa mirar hacia otro lado. Esta es la sexta sombra de la amabilidad, la parálisis moral frente a la injusticia. En nombre de la paz, evitamos el conflicto. En nombre de la cortesía, toleramos lo intolerable. Y en nombre de la bondad, nos convertimos en espectadores de lo que debería indignarnos. Es una forma sutil de evasión. No queremos incomodar, no queremos ser el problemático, no queremos romper la armonía. Así que callamos. Pero ese silencio tiene consecuencias. Porque cada vez que no denunciamos una injusticia, estamos validándola. Cada vez que no defendemos al vulnerable, estamos fortaleciendo al abusador. Desde la filosofía estoica, esto es una traición a la virtud. Séneca lo decía con claridad. No basta con no hacer el mal. También hay que impedir que se haga. La bondad auténtica no es pasiva. Es activa, firme, valiente. No se esconde detrás de la cortesía. Se manifiesta en la defensa de lo justo.
Pero esto requiere coraje moral. Porque al hablar, te expones. Puedes perder amistades, reputación, comodidad. Y muchas personas bondadosas temen eso. Prefieren mantener la paz superficial antes que enfrentar el caos necesario. Pero el estoicismo nos recuerda que la virtud no busca la comodidad, sino la coherencia. Hay una dimensión ética profunda aquí. Cuando eliges no intervenir, no solo estás protegiendo tu tranquilidad, estás abandonando al que necesita tu voz. Y eso, aunque no lo digas, pesa, porque tu conciencia sabe que pudiste hacer algo, y no lo hiciste. La bondad mal entendida nos vuelve invisibles en los momentos que más importan. Nos hace elegir el silencio cuando el mundo necesita verdad. Nos hace elegir la neutralidad cuando la injusticia exige posicionamiento. Y esa neutralidad, aunque parezca prudente, es peligrosa. Porque como decía Marco Aurelio, lo que no haces por virtud, lo haces por miedo. La solución no es volverse agresivo, sino valiente. Aprender a hablar con firmeza, sin perder la compasión. Aprender a actuar con claridad, sin perder la humanidad. Porque la bondad no es ausencia de conflicto, es presencia de coraje. También hay una dimensión espiritual en esto. Cuando eliges la verdad, aunque incomode, tu alma se fortalece. Te conviertes en alguien que no solo vive para agradar, sino para transformar. Y eso, aunque duela, es profundamente liberador. En esta sexta parte, hemos explorado cómo la amabilidad puede convertirse en una forma de evasión moral, impidiéndote enfrentar la injusticia. En la siguiente sección, abordaremos cómo la bondad excesiva puede generar resentimiento interno, convirtiéndose en una carga emocional que termina por romperte desde dentro. Camino 7. La bondad que se convierte en resentimiento. Cuando das más de lo que tienes, no estás siendo generoso. Estás hipotecando tu paz. Y esa deuda emocional, tarde o temprano, se cobra. Esta es la séptima sombra de la amabilidad, el resentimiento silencioso. Ese malestar que se acumula cuando siempre estás disponible, cuando siempre cedes, cuando siempre priorizas a los demás, y nadie parece notar el costo que eso tiene para ti. Al principio, lo haces con gusto. Te sientes útil, querido, necesario. Pero con el tiempo, algo cambia. Empiezas a sentirte invisible. Empiezas a preguntarte por qué nadie te cuida como tú cuidas. Por qué nadie te escucha como tú escuchas. Y esa pregunta, aunque no la digas en voz alta, empieza a doler. Desde la filosofía estoica, esto es una señal de que has perdido el equilibrio interior. Epicteto lo advertía, no entregues tu alma a lo que no puedes controlar. Y cuando tu bondad depende de la validación externa, estás entregando tu alma. Estás esperando que los demás te devuelvan lo que tú les diste. Pero eso no siempre ocurre. El resentimiento nace cuando la bondad no es libre, sino condicionada. Cuando das esperando algo a cambio, aunque sea reconocimiento, afecto o reciprocidad. Y cuando eso no llega, te sientes traicionado. Pero la traición no viene de los otros. Viene de ti mismo, por haber ignorado tus propios límites. Este tipo de bondad es peligrosa porque se disfraza de virtud, pero en realidad es una forma de autoexplotación. Te exiges más de lo que puedes dar. Te niegas descanso, espacio, silencio. Y lo haces en nombre del amor, de la empatía, de la generosidad. Pero lo que estás cultivando es agotamiento emocional. La solución no es dejar de ser bueno. Es aprender a serlo sin romperte. Es reconocer que tu energía tiene límites, que tu tiempo tiene valor, que tu bienestar importa. Ser bueno no significa estar siempre disponible. Significa saber cuándo dar y cuándo detenerse. También hay una dimensión emocional profunda aquí. El resentimiento no siempre se expresa con rabia. A veces se manifiesta como tristeza, como apatía, como desconexión. Te vuelves distante, frío, incluso indiferente. No porque no sientas, sino porque has sentido demasiado, sin recibir nada a cambio. La filosofía estoica nos invita a revisar nuestras intenciones. ¿Estás dando desde la virtud o desde la necesidad? ¿Estás ayudando porque puedes, o porque temes no ser querido si no lo haces? La introspección es clave, porque solo cuando limpias tus motivos, tu bondad se vuelve ligera, libre, verdadera. En esta séptima parte, hemos explorado cómo la amabilidad puede convertirse en una fuente de resentimiento interno cuando no se gestiona con conciencia. En la siguiente y última sección, cerraremos con una reflexión sobre cómo transformar esta sombra en luz. Una bondad firme, libre y profundamente humana. Camino 8. La bondad que libera.
La verdadera bondad no nace del miedo, ni de la necesidad de ser aceptado. Nace de la libertad interior. Y esa libertad, cuando se cultiva, transforma todo. Después de recorrer las 7 sombras de la amabilidad, llegamos al punto de inflexión. No para renunciar a ser buenos, sino para redefinir lo que significa serlo. Porque la bondad no es debilidad, ni sumisión, ni sacrificio constante. Es fuerza tranquila. Es claridad emocional. Es coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. La filosofía estoica nos ofrece una brújula para esta transformación. Marco Aurelio, en sus meditaciones, no hablaba de ser agradable, sino de ser virtuoso, de actuar con justicia, templanza, coraje y sabiduría. Y eso implica saber cuándo dar y cuándo detenerse, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo permanecer y cuándo partir. La bondad que libera no busca aprobación. No necesita ser reconocida. Es silenciosa, pero firme. Es compasiva, pero no complaciente. Es empática, pero no autodestructiva. Es una bondad que nace del respeto por uno mismo, y desde ahí se extiende hacia los demás. Esta forma de bondad te permite poner límites sin culpa. Decir no sin miedo. Defender tu paz sin sentirte egoísta. Porque entiendes que cuidar de ti no es un acto de vanidad, sino de responsabilidad. Y que solo puedes dar lo mejor de ti cuando no estás roto por dentro. También te permite enfrentar la injusticia con coraje. No desde la rabia, sino desde la convicción. No para imponer, sino para proteger. Porque entiendes que tu voz tiene peso y que tu silencio también. Y eliges usar tu voz cuando el momento lo exige. La bondad que libera no te diluye en los demás. Te define, te forma. Te permite ser tú, sin máscaras, sin disfraces, sin estrategias emocionales. Es una bondad que no negocia tu identidad, sino que la afirma. Y eso, en un mundo que constantemente te pide que te adaptes, es revolucionario. Esta transformación no ocurre de un día para otro. Es un proceso, un camino, una práctica diaria de introspección, de revisión de motivos, de ajuste de límites. Pero cada paso que das hacia esa bondad firme y libre, te acerca a una vida más auténtica, más serena, más tuya. Así cerramos este viaje por el lado oscuro de la bondad. No para dejar de ser buenos, sino para ser lo mejor. Para que tu amabilidad no te rompa, sino que te construya. Para que tu compasión no te borre, sino que te revele. Para que tu bondad no sea una sombra, sino una luz.